Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Bienvenidos, bienvenidas a su Zona Saludable. Hoy tenemos un tema interesante para ustedes. Tomen nota. Introducción de alimentos sólidos a los bebés. De esto se van a derivar muchas cosas. De los alimentos que empecemos a darles a los lactantes, pues podríamos ya estar fijando una ruta para una vida saludable. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Síganos a través del Twitter, que es el 33... No, dije Twitter, sí, ¿verdad? No, a través del WhatsApp. Mira, es que tenemos muchas vías de comunicación en realidad. Primero el WhatsApp y luego el Twitter. WhatsApp es el 33 18 80 76 41, es donde estamos más cerca de usted. Y también, obviamente, puede mandarnos mensaje a través del Twitter, ahora sí, que es @Zona3Noticias. La invitación, como todas las mañanas, para que visite nuestra página web, esté usted enterado de todo lo que sucede en materia vial y también de lo que está pasando en el mundo, www.zona3.mx. Sus comentarios serán bien recibidos. Y ahora sí voy a presentar con muchísimo gusto al doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola, pediatra, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que tendría que ver con la introducción de alimentos sólidos a los bebés, mejor conocida como ablactación. Cuando deja de tomar leche, a lo mejor a los 3 meses, 4 meses, ahora sí que va a haber muchos parámetros a tomar en consideración. La ablactación, ¿cuándo debería de empezar? Bueno, al final de cuentas tenemos que entender, como menciona usted, de la ablactación como una introducción de alimentos, porque en ocasiones se confunde que ya va a dejar de tomar leche el niño y va a ser puros alimentos. No, hay que irlo haciendo de manera paralela, que el niño empiece a conocer alimentos para posteriormente, ya que llegue al año de edad aproximadamente, se integre a la dieta de los papás. Tenemos que considerar siempre la cuestión de la fisiología de los niños y ver en qué momento tiene la capacidad para digerir alimentos. Hace muchos años una de las reglas prácticas que teníamos era la de los 6 kilos, 6 meses, que era normalmente cuando los niños obtenían esta ganancia de peso. Pero ya se ha visto que hay niños que de 3, 4 meses ya tienen los 6 kilos, sobre todo por el tipo de alimentación con fórmula que tenemos a la fecha y la combinación con la lactancia materna. Actualmente, para nosotros empezar alimentos, ocupamos que nuestro niño tenga al mínimo 4 meses, que pueda sostener por sí solo la cabeza y que se le quite un reflejo que llamamos nosotros reflejo de extrusión, que los papás deben de reconocer, porque cualquier cosa que le pone uno en la boquita, el niño la avienta con la lengua. La avienta, o sea, automáticamente, es forma inconsciente, cualquier cosa. Sí, en este caso ya el niño puede estar capacitado para empezar con la introducción de alimentos. Dependiendo también si el niño tiene algún antecedente de alergia a alimentos o de sus papás sean alérgicos, también recomendamos que se empiece a partir de los 6 meses, aunque ya tenga este tipo de características nuestro niño. Bien, hablando de lo que tiene que ver con la lactación y con la introducción de alimentos sólidos, platicábamos fuera del aire cómo han cambiado los esquemas a través de los años. Hace muchísimos años, a lo mejor alguna radio escucha le tocó que su pediatra le sugiriera que el jugo se los diera a partir del mes de edad, o alimentos como a lo mejor hasta como chocolate, y después se vieron que sí producían alergias. ¿Cómo estamos en esta situación? Pues yo siempre menciono que esto de la lactación es un poco de acierto y error, que se empezó a utilizar de alguna manera, se vio posteriormente que había alguna complicación y después se cambió. Mencionaba usted de la cuestión de los jugos, también tenemos por ejemplo el huevo. Hace 40 años se empezaba, casi era de los primeros alimentos que se daba, y ya después se dieron cuenta, después de muchos asmáticos, que a lo mejor el huevo era después del año. ¿Por qué muchos alimentos alergénicos se dan después del año? Porque la constitución que tiene nuestro intestino todavía es muy permeable antes del año de edad, y esta permeabilidad se va perdiendo a partir de este año de edad y ya impide que las proteínas grandes como las del huevo se introduzcan en el organismo y produzca la alergia. Aquí tenemos algunos datos también importantes para considerar de estos aciertos y errores. Durante mucho tiempo se empezaba primero con frutas y después las verduras y luego los cereales. Después nos dimos cuenta que había muchos niños que tenían una aversión básica hacia las verduras porque el humano le gusta lo dulce, y eso es una cuestión, yo creo que de raza. Que no se puede cambiar. No se puede cambiar y siempre nos va a gustar más lo dulce. Entonces ahorita, por ejemplo, lo más concreto que tenemos es empezar primero con verduras, que el niño se acostumbre a este tipo de sabores que no son dulces, que son entre salados, un poco amarguitos.
y posteriormente cereales, y después empezamos con las frutas. A final de cuentas, el sabor dulce siempre hay que dejarlo al final para que podamos mejorar en esa situación. A final de cuentas, las tendencias internacionales, porque al menos en nuestra norma oficial mexicana todavía no lo considera así, es que a partir del sexto, séptimo mes también se introduzcan las carnes, sobre todo por la prevalencia que tenemos de anemia en algunos grupos poblacionales. Entonces se pueden empezar a hacer mezclas de verduras con carne de pollo, carne de res, y eso también puede irse agregando a la dieta. Es lo más actual que tenemos a la fecha. Y fíjate que como con una información adecuada de lo que debemos de darle a nuestros niños, podemos evitar un problema de salud tan grave como puede ser la obesidad. Exacto. Porque lo que tú comentas es, bueno, totalmente cierto. Vivimos ya en una época en donde la obesidad ya lo vemos casi como que si fuera algo normal, y no debería de ser, porque el impacto que tiene la obesidad en los niños, y que me gustaría que tú lo comentaras un poquito, pues es terrible. Bueno, a final de cuentas, nuestra vida moderna nos ha ido orillando a este tipo de cosas. Antes, cuando uno tenía, no sé, alguna parcela o tenía su huerto, pues los alimentos eran más naturales. Ahorita, por la cuestión de la industrialización, pues cada día es más difícil encontrar este tipo de productos 100% naturales. Casi siempre están procesados, y el mismo procesamiento de los alimentos pues va a conllevar un riesgo, y a final de cuentas una consecuencia, como lo tenemos actualmente con la obesidad. Si usted compara una papilla industrializada, generalmente pues, aunque digan que no tiene azúcar, siempre va a tener o conservar cierta cantidad de dulce, porque es lo que le gusta al niño y le gusta también a los papás, ¿no? Que sepa buena la papilla. Y eso también actualmente hemos visto complicaciones, porque los niños se acostumbran a las papillas, y con cierto tipo de alimentos con consistencias más firmes, como por ejemplo la carne o algún bistec, por ejemplo, no les gusta, porque prefieren más las cosas suaves. Y eso también ha provocado que la misma tipo de alimentación industrializada también genera obesidad. Claro, aquí, bueno, hablando de la alimentación o de la lactación, que es esta introducción de alimentos sólidos a los bebés, antes de esto, bueno, está la lactancia. Muchas madres a lo mejor le darán a sus hijos el pecho, que es lo que se sugiere, pero también otras les dan fórmula, y las fórmulas a veces, en ocasiones, pues las adicionan con la famosa miel de esta de bebés, que no puedo decir el nombre. Miel de maíz puede decir. Miel de maíz, perfecto, miel de maíz. Esto de alguna manera está haciendo que el niño prefiera las cosas dulces. En el momento de la lactación, obviamente, a lo mejor no le van a gustar tanto lo que tiene que ver con las verduras. Exacto, es correcto. Bien, entonces hablando bueno, vamos a hacer una pausa comercial antes de seguir hablando, porque me interesa mucho hablar de las papillas, qué tan bueno o qué tan conveniente pueden ser. Vamos a hacer una pausa comercial, ya está ahí en los controles ahora Giovanni Navarro, a quien saludo con muchísimo gusto, a mi productora Laura Mora, y como asistente de producción a Pepe Romero Asensio, que ya me está saludando por ahí. Y bueno, en los teléfonos pronto se unirá Erika Hernández, pero bueno, los pongo a su disposición, 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Vamos a la pausa. Conecta. Ya estamos de regreso, estamos tocando el tema introducción de alimentos sólidos a los bebés con el doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola, él es médico pediatra. Doctor Jorge, pues muy importante la introducción de los alimentos a los bebés, pero más importante sería el antes de la lactación. Entonces, recomendaciones en cuanto a adicionar algún tipo de miel o lo que sea, ¿cuáles serían? Bueno, a final de cuentas estamos hablando de una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, que es la recomendación internacional. No hay que dar ni tés, ni jugos, ni nada parecido en esos primeros 6 meses. Mencionamos hace rato, antes del corte, que puede en un momento dado algunas regiones donde hay un calor muy extremo, donde hay un riesgo de deshidratación, pues se puede introducir un poco de agua entre el tercer y cuarto mes, siempre y cuando el niño tenga tolerancia. Hay algunas mamás que para que se haga mejor la tolerancia, pues le pueden poner miel de maíz o endulzarlo con algo para que el niño lo pueda aceptar. Pero pues ya de ahí va a conllevar mucho de la adicción que podemos llegar a tener a los azúcares, y que eso puede conllevar en un momento dado la obesidad en un futuro.
Claro, y más si ya tenemos el antecedente de, si estamos hablando de padres a lo mejor con sobrepeso o con obesidad. Y bueno, una vez que le introducimos los alimentos, tú recomendabas que fueran primero los vegetales. Ajá. ¿Cuáles serían los más adecuados para el bebé? Para que nada no se compliquen mucho, podemos utilizar colores. Todos los vegetales verdes o que tengan esta coloración podemos empezar a trabajar con ellos. Hay algunos que por su misma consistencia, en el momento de que se hace la cocción o se pueden hacer al vapor, pues son más fáciles de manipular. Por ejemplo, la calabacita, el chayote, el ejote, las acelgas. Algunos van a tener cierta complicación para realizarlos, pero no creo que sea tan complicado si la mamá se arma con algún procesador de alimentos y con eso puede empezar a trabajar. O sea, siempre se debería de privilegiar el alimento hecho en casa que las papillas que ya se ofrecen en el mercado. Las papillas pueden no tanto satanizarse porque mucha gente por su mismo ritmo de vida pues va a ser muy difícil que traigan su licuadora, su extractor o su procesador de alimentos y pueden conllevar una facilidad de utilizar. Lo ideal como tal sí es que la mamá elabore todos los productos en casa para que uno, no tengan ninguna situación añadida que pudiera considerarse de preservantes. A final de cuentas lo mencionan los grandes productores que no le ponen nada adicionado, pero a final de cuentas yo creo que sí, cuando uno compara una papilla hecha en casa con una industrializada, se nota luego el tipo de sabor y textura. Y tenemos que ser muy pendientes de no agregar ni sal, ni azúcar, para que el niño pueda tener el conocimiento de este tipo de sabores que pudiera encontrarse y a final de cuentas aceptarlos de una mejor manera. Claro, de ahí dependería el éxito de una alimentación futura en donde el niño no rechace de entrada los vegetales porque se le dieron cosas muy dulces como la manzana, como el plátano que comentábamos. ¿Cuál sería el esquema? Tú me estabas platicando un esquema de la introducción ya de la lactación, por decir, bueno, le voy a dar zanahorias que son ricas, ¿verdad? Digo, las zanahorias son ricas en vitamina A y en otros, tienen otras propiedades. ¿Cómo se le podría introducir? ¿Muchos a la vez? ¿Cuál sería el esquema? Bueno, vamos a iniciar siempre con una sola verdura a la vez por todo el día y luego durante 3 días consecutivos. Esto nos puede permitir sobre todo conocer qué tanto le gusta al niño, si hay algún rechazo, si hay alguna alteración en su sistema digestivo. Recordemos que es un sistema digestivo que es inmaduro y que al final de cuentas siempre está preparado sobre todo ahorita para la leche. Entonces, también la cantidad será importante porque muchos en ocasiones consideran que casi tiene que acabar todo el kilo de verduras que nos trajimos del mercado, pero no, estamos hablando de, pueden ser pequeñas, lo que quepa en una mano, en un puño, y a final de cuentas eso preparar y ver la aceptación o la tolerancia a la misma. Normalmente los bebés en el primer día, al ser una cuestión completamente nueva y diferente, pues van a tener cierto rechazo, pero lo van a probar. Para el segundo día sí vemos que puede haber una mejor tolerancia si es que les llegó a gustar. Y el tercer día normalmente si les gustó pueden acabarse completamente todo lo que les preparamos. Digamos un pedazo de zanahoria, o, bueno, lo verde, ¿no? Que tú comentabas, las calabacitas, no hay que quitarles nada, o sea, nada, no. O sea, así nada más bien machacaditas y importante, sin ponerle sal, sin ponerles azúcar, nada, ¿qué otra cosa? Entonces, se cuenta ya, pasaron los 3 días de prueba, ya sabemos que le gusta a mi bebé, porque nada más sería una sola cosa, ¿no? Sí. Cualquiera de ellas. Y luego para los siguientes 3 días, por ejemplo, tomamos chayote y vamos a utilizar esos 3 días y así nos vamos por lo del transcurso más o menos de un mes. Para el siguiente mes ya podemos empezar a dar, en vez de un solo día, un solo momento en el día, podemos dar 2 veces en el día y después hacerlo 3 veces al día. Ya cuando tenemos este primer mes ya podemos empezar también la adición de cereales, o algunos lo pueden conllevar de manera concomitante, verduras y cereales, y generalmente los cereales platicamos que es mejor ahora sí los procesados porque eso de avena y trigo claro. Pero ahora es un poco más complicado y puedes ir haciendo después de esto combinaciones. Y como le digo ahorita, actualmente lo que se tiene según normas internacionales es la introducción de carne de pollo y de res junto con las verduras y los cereales. Y eso ya no se irá en el siguiente mes, aproximadamente entre los 6 y 7 meses. Es que a los 6 o los 7 meses ya podemos introducir. Eso para disminuir mucho la cuestión de la anemia. Y en eso ya podemos empezar a hacer algunas combinaciones y después de eso ya empezar con las frutas. O sea, casi estamos hablando de que las frutas van hasta el 7º, 8º mes. Ajá. Ya que... Sería lo ideal, a final de cuentas, para tener esa mejor tolerancia a los sabores que no son dulces y que luego a los niños pueden llegar a no gustarles. Bien, tenemos un comentario de una radioescucha que dice, buen día, que dice, se nota, son oficinistas, hay obesidad de nivel socioeconómico bajo, es más barata la dieta T
igual, o sea, me imagino la dieta de los tacos, ¿no? Sí, igual en tacos. USA es económico, los procesados, saludos, y bueno, no sé a qué se refiere que son oficinistas, pero digo, sí me gustaría, Vanessa, porque me interesa tu comentario, pero es cierto, o sea, hay mucha obesidad porque, bueno, si trabajas en una oficina 8 horas, pues ¿qué vas a comer? Pues tacos, ¿no? En el mejor de los casos, porque luego comes muchas harinas. Bueno, es que también el tipo de dieta del mexicano se ha modificado muchísimo. Si usted ve documentos históricos de cuando se empezó la independencia de este país, la cuestión calórica era impresionante lo que comía el mexicano, pero también eran mexicanos que se despertaban al rayo del sol y se acostaban en cuanto empezaba el atardecer y todo el día trabajaban, y era generalmente trabajo físico. Entonces realmente la cuestión de las calorías pues no era tan importante porque se quemaban. Sí, por supuesto. Si tenemos un trabajo sedentario y comemos la misma cantidad, pues entonces ya estuviéramos. Sí, claro, y exactamente porque es un buen punto. Antes íbamos a los parques, como niños jugábamos en la calle, nos movíamos mucho. Sí es cierto, a lo mejor comíamos todo esto que se consume hoy en día, pero sí no éramos personas sedentarias. Y hoy en día, pues por la inseguridad o por lo que ustedes gusten, la gente se mueve menos. Pero bueno, estamos hablando específicamente de cómo cambiar estos hábitos que incluso servirían para cambiar los hábitos de los papás que tienen un bebé ahí en casa. Sí, a final de cuentas la vida moderna nos ha orillado a esto y es más práctico a final de cuentas ir a la tienda, comprar algo procesado, abrirlo y empezarlo a consumir, que ir al mercado, escoger las frutas, las verduras y empezar a hacer todo el proceso. Sí, a final de cuentas este mismo comodidad es lo que nos ha traído los pecados de la modernidad actualmente, Sí, que claro. pagamos las consecuencias. Así es, y en cuanto a cereales, yo me acuerdo que también se acostumbraba en el mismo biberón, antes incluso de la lactación, le ponías ahí un poco de cereal en el biberón. ¿Qué tan bueno o no puede resultar esto para el niño? Para la salud del niño. Algunos médicos utilizaban la cuestión del cereal, sobre todo para hacer más espesa la fórmula y pues en un momento dado hacer que el niño no pidiera tantos mamilas o tantos biberones. Algunos también se utiliza actualmente para la situación de pacientes enfermos de reflujo gastroesofágico, de manera que esta fórmula no se regresa tan fácilmente por la cuestión de qué tan pesado esté. No se ha visto una diferencia significativa, nomás eso sí, los niños empiezan a esponjar por la utilización de los cereales, porque sí, al final de cuentas son alimentos más calóricos. Claro, o sea, sí son buenos los cereales, pero hay que ver en qué medida se les tiene que... Y la indicación a final de cuentas, no Ajá. es así de que, bueno, a mí se me ocurrió ahora ponerle cereal. Y también es un problema en el biberón, porque los biberones actuales tienen pequeños orificios dependiendo la etapa. Y pues ahí tenemos a la mamá o la abuelita ahí con unas tijeras haciendo el hoyo más grande para que puedan, y pues ya echa uno a perder la mamila, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Lo invitamos a que se comunique. Nuestros teléfonos en cabina son el 3122-4200 y el 3122-4266. Tenemos el WhatsApp a su disposición, 33 18 80 76 41. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable. Bien, ya estamos de regreso, estamos tocando el tema de la introducción de alimentos sólidos a los bebés, pero bueno, también hoy es el día en que todos los pequeños entraron a clase y me imagino que todas las mamás vieron caras así como de flojera, de ya voy a tener que aprender, ya voy a tener que leer, cosa que no les gusta a los pequeños. Así que bueno, pues ahora esta mañana también me acompaña de Evolucione Andrea Estupiñán. Andrea, beneficios de Evolucione para que pongan cuidado todos los papás que nos están escuchando en este momento. Sí, buenos días para todos. Lunes estamos empezando y lo primero que hay que hacer es identificar qué problemas tengo. Si cuando llega el lunes me da flojera, ¿por qué me da flojera? Porque tengo que estudiar, porque tengo que empezar a hacer tareas, porque empiezan las responsabilidades. Entonces, doctora, empieza lo mínimo, desde niños, adolescentes y adultos. Empieza a hacer tareas. Sí. Y a ver, usted que me está escuchando, dígame, cuando lee se cansa, le da flojera, le da sueño, se aburre, se le olvida lo que lee con el tiempo, le toca leer lo mismo varias veces. Si la respuesta a eso es sí, hay que buscar urgente un cambio, porque como veníamos hablando, todo es cuestión de hábitos, de disciplina y de querer. Gracias a Dios estamos en un mundo donde ya existen muchas soluciones a los diferentes factores, ¿no, doctora? Así es. Así que Evolucione trae la solución. En el caso, vuelvo y repito, cuando usted lee, ya sea un libro, un documento, en su compu, en su laptop, y se cansa, le duelen los ojos, cree que el tiempo no le alcanza, empieza un libro y lo deja a la mitad, y lo peor de todo, tiene que estudiar lo mismo tantas veces para poder entender,
hay que buscar una solución inmediatamente. Repito, esto pasa en niños, adolescentes y adultos. Y hoy lunes, de regreso a clase, vamos a tener una súper oferta, así que todos empiecen a tener en cuenta su bolígrafo, su pluma, para que tomen nota del teléfono, doctora, porque vamos a dar una súper promoción. Porque en Evolución enseñamos precisamente a desaprender. ¿Ha escuchado usted hablar de esto de desaprender? Así como que dirías tú, ¿cómo? Si todo el trabajo que me costó aprender, no, es que tenemos muy malos hábitos de leer. Hábitos de leer, lo que hablábamos ahorita. Exacto, de alimentarnos, sí, de alimentarnos, muy malos hábitos. O sea, pensamos que sabemos leer, pero en realidad no. No, y al ser humano le cuesta más trabajo desaprender que aprender. Entonces, toda la vida hemos venido... A ver, pónganse a pensar, recuerden cuando aprendieron a leer en voz alta. Y uno pasaba al frente a leer, ¿no, doctora? Claro. Empezaba a leer en la tierra, en el mundo. Sí, y la profesora decía, ay, ya sabe leer la maestra, ya sabe leer, ahora cierra la boca. Y uno... y por dentro siguió leyendo de la misma manera, solo que sin hacerlo hacia afuera. Las vocalizaciones ya no se escuchan. Tú crees que lees mentalmente, pero en realidad no lees mentalmente porque lees a la velocidad con la que hablas. Claro. ¿Sí? Entonces son una cantidad de pequeños detalles, o que estemos leyendo y estamos leyendo la palabra teléfono y me pongo a pensar que no he pagado el recibo del teléfono, que tengo que ir al banco. Y ya me fui y ya... Exacto. Claro. O si no puedes concentrarte porque el ruido te distrae. El ruido, una canción, una televisión, la conversación ajena. Entonces, miren, fíjense, todos esos detalles que yo estoy mencionando no son normales. Si ustedes los quieren cambiar, con Evoluciones tenemos un programa que es totalmente diseñado para personas que trabajan, estudian, niños con déficit de atención. Mire, esto es muy importante. Ahorita tenemos los niños con déficit de atención, hiperactivos. Mamás, tranquilas, no es tan grave, solo hay que canalizar toda esa energía y aprovechar su talento. Todas las personas no aprendemos de la misma manera. Unos somos visuales, otros somos auditivos, otros somos kinestésicos. En Evolución, el día de hoy vamos a dar una clase totalmente gratis y una evaluación para que usted sepa cómo aprende mejor, cuál es su debilidad, cómo podemos aprovechar toda esa capacidad, cómo va a desaprender y cómo puede aprender a leer 10 veces más rápido con comprensión, retención y concentración del 100%. Porque, doctora, vea, una persona que lee es una persona que realmente mejora su vocabulario, su oratoria, su facilidad de hablar en pública, su nivel de oratoria y obvio también su forma de escribir, su gramática, su redacción, que tengamos agilidad matemática. A matemáticas también es comprensión. Es agilidad mental, es pensamiento lateral. Así que vamos a entrenar nuestra mente, nuestro cerebro para que nos vaya mejor académicamente y no estemos preocupados por las clases, por repetir ciclo, por no aprobar las materias, por tener conflictos en casa, por las malas calificaciones o la falta de tiempo para hacer una maestría o una especialización. Claro que sí, es un dolor de cabeza tanto para los padres de familia como para los chicos que no saben leer. ¿A partir de qué edad pueden tomar este curso en Evolucione? Mínimo requerimos 7 años, aunque hay niños de 6 años que nos sorprenden y algunos papás no nos van a dejar mentir. Ya a partir de los 6 años hay niños que leen de corrido. Si su hijo tiene 10, 12, 13 y no sabe leer, urgente que se comunique y busque una solución para que no cargue esos problemas, porque si no llegamos a profesionales y no leemos. ¿Cuántos libros lees al año? ¿2, 3, 4? Es muy poco, debemos leer por lo menos 2 libros al mes, que al año sean 24 libros. ¿Tú te imaginas cómo podrías llegar? ¿Qué clase de profesional serías? Claro, entonces, a ver, repite por favor los teléfonos para todos nuestros radioescuchas, porque esta es una oportunidad excelente para cambiar esta situación. Sí, el teléfono, inmediatamente llamen al 33 17 51 14 10. 33 17 51 14 10. Pueden dejar solamente una llamada perdida, nosotros regresamos la llamada con la información el transcurso del día. Mensaje de texto o WhatsApp al 33 17 51 14 10. 33 17 51 1410, llamada, WhatsApp, mensaje de texto. En este mismo momento vamos a seleccionar las primeras 25 personas para recibir 25 clases gratis y que les hagan una evaluación y le diga, usted por qué se demora, usted por qué le da sueño, usted por qué es tan distraído, usted por qué no saca tiempo y sobre todo cómo puede aprender a mejorar estos malos hábitos y se convierta en un excelente estudiante y en un excelente profesional. Llame ya al 33 17 51
51 14 10, 33 17 51 14 10. Bien, pues muchísimas gracias, Andrea Estupiñán, que nos acompañaste esta mañana para hablar de Evolucione, y no lo echen en saco roto, puede cambiar su vida, puede cambiar la vida de los pequeños, que aprendan realmente a leer. Repito el teléfono y me voy a corte, 33 17 51 14 10, y usted quédese, continuamos con nuestro tema, introducción de alimentos sólidos a los bebés. Bien, ya estamos de regreso, estamos con el doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola, él es médico pediatra. Jorge, el número telefónico de tu consultorio, por favor. Es el número 3647-9201. Bien, pues es importante que si tú, mamá o papá, que estás al cuidado de tus hijos, no sabes cómo alimentar a tus hijos, también te acercas con el médico pediatra. Tiene que estar preparado en relación a los alimentos que son benéficos o no para el bebé. Y bueno, tenemos por aquí un comentario de Rafael Rubio que es muy valioso. Dice, en la cuestión de la comida, solo es cuestión de organizarse. Yo preparo mis verduras, frutas y parte de la proteína como pollo, pescado, res unos días antes y me los llevo en toppers al trabajo. No es fácil, pero es cuestión de actitud el querer cambiar nuestra alimentación. No es cuestión de tiempo, es cosa de querer hacer el cambio. Disciplina y organización, al final de cuentas. Así es. Y bueno, por aquí teníamos otro comentario que viene muy al caso porque tenemos que hablar también de las alergias en los alimentos. Correcto. Comenta, dice, comentas tú pues, comenta el doctor que sea carne de res o pollo. El cerdo tiene una porción muy magra y muy suave. Yo le hacía papilla con verduras y filete de cerdo licuado y lo comía bien el bebé. Ya tiene 19 y es muy sano y delgado. Y tú comentabas algo acerca de la carne de puerco, ¿por qué no es tan recomendable antes del año? Bueno, a final de cuentas se puede considerar también dentro de los alimentos alergénicos, así como el pescado y los mariscos, también la carne de cerdo, por su similitud que tiene con el tejido humano. Y también pues es igual con el res y con el pollo. Ahorita desafortunadamente no tenemos la posibilidad de tener nuestro criadero personal y pues todo tiene que ser de algún lado procesado o industrializado. Y pues bueno, la confianza que podemos tener con la preparación de este tipo de carnes, pues a lo mejor no es la más segura a final de cuentas. Pero sí, con el res y el pollo, pues ya con todo y todas las cosas que le pudieran agregar, de todos modos creo que sería una opción más saludable. Y el cerdo sí, se puede dar, es una carne magra de muy buena calidad, pero de preferencia sería después del año. Después del año. Y bueno, en relación a los alimentos que definitivamente no deberíamos de darle a los bebés antes del año para evitar alergias, ¿cuáles serían? Bueno, primero tendríamos que considerar si el niño tiene la tendencia a hacer alergia, porque si no hay ningún antecedente de alergia en la familia, pues realmente puede hacer la introducción de alimentos sin mayor consideración. También hay que considerar los niños que ya tienen papá, mamá, hermanos alérgicos, que debemos de evitar sobre todo los productos con proteínas. Por ejemplo, el que es clásico y por excelencia es el huevo. El huevo se da después del año y de manera inicial la clara y después la yema, en el momento en que se va introduciendo. Y posteriormente cítricos, por ejemplo, se puede dar después de los 10 meses o el año. Y toda la cuestión de frutas exóticas. El kiwi, fruta de la pasión, ese tipo de frutas que no son lo más común, también se puede utilizar así como frutos secos y también nueces. Las nueces, nuez de macadamia, nuez de la India, también tienen ese potencial alergénico, serán posterior al año. Bien, galletas, también se les da muchas galletas a los niños, como se les hace, es que realmente es fácil, yo lo hice, las galletas estas, ya sabes cuáles, que no tienen dulce ni nada, y que siguen siendo deliciosas, por cierto, yo me acuerdo, te las das, o galletas saladas. ¿Qué tan conveniente o no puede ser esto para los niños? Las galletas pueden servir mucho, sobre todo en los niños que están iniciando con dentición, porque les ayuda mucho la cuestión de estar rascando sus encías. De preferencia habría que buscar galletas que no tuvieran ningún tipo de sabor o algo añadido, o que algunos también tienen trazas de huevo, entonces también la idea es para evitar la cuestión de la alergia. Pero sí, a final de cuentas le vamos a dar una galleta al día o una situación así, no hay mayor problema con esa situación, y sobre todo este tipo de galletas que, como menciona usted, no deben tener dulce ni sal añadida. Refrescos, tés, etcétera, ¿hasta cuándo? Refrescos, tés, jugos, también lo más alejado que se pudiera, y yo siempre considero después del año. Después del año, y de preferencia en relación a los refrescos de cola.
pues no deberíamos de consumir eso, pero... Ni los adultos. Ni los adultos siquiera, pero bueno. Pero me gusta que lo diga un especialista. Sí, al final de cuentas sí, lo ideal sí sería evitar las bebidas carbonatadas y refrescos de cola. Y bueno, hay que insistir en que el azúcar sí crea adicción, Ajá. por eso nos gusta. Entonces la mejor manera de iniciar la lactación en los niños tendría que ser entonces, como tú lo comentaste, con verduras. Bien, tenemos aquí un comentario de Vanessa, dice que a lo mejor no se dio a entender bien, que quiso decir que los oficinistas pues pueden hacer en casa su lunch, los de nivel económico bajo no, comen en la calle. Dice, mi madre nos dio papillas de plátano, manzana rallada, fina, cruda. Hoy no sé si los bebés están delicados de todo y por todo, digo, pareciera, ¿no? Bueno, platicábamos que durante muchísimos años, y creo que en muchas regiones del país donde no hay la suficiente abundancia, la lactación básicamente se hace con tortillas, chile, frijoles y café. Y pues ahí tenemos a los mexicanos. Claro, siguiendo adelante, pero sí. Bueno, finalmente para la gente de nivel socioeconómico muy bajo, lo que tiene que ver con los frijoles y con la tortilla, para un niño realmente es adecuado. Sí, leguminosas y cereales como tales, y ahí se puede, a final de cuentas, cubrir sus necesidades alimenticias. También hay gente de medio socioeconómico muy bajo que la facilidad, es mejor una sopa industrializada donde no le echa uno agua y ya siente que está comiendo, a que se haga la preparación de los frijolitos, la preparación de la masa y las tortillas. Y hay veces que es más caro comprar este tipo de sopas y que no te aporta nada y tiene químicos impresionantes, impresionantes. Otra de las cosas que comenta Vanessa, que sí me gustaría leer, dice, si éramos gorditos de bebés, éramos hermosos, hoy no. Las apreciaciones son diferentes, las exigencias también. Yo creo que también tiene que ver mucho cómo ha cambiado, porque antes sí es cierto, ¿no? Un bebé gordito era un bebé sano, era como una ecuación, y ya se vio que no es así. Bueno, es que hay de gorditos a gorditos. A final de cuentas no es lo mismo un gordito con un poquito de cachete a lo que tenemos actualmente, de que los niños realmente adquieren pesos de prácticamente niños de 1 año de edad antes de los 6 meses. Entonces también parte mucho, sobre todo, de la educación y lo que mencionaste hace rato, la actividad física, que a final de cuentas sí hemos ido perdiendo paulatinamente nuestra actividad física. Y creo que también eso es importante, la cuestión de las calorías que se consumen y las calorías que se gastan, pues hay que hacer una simple resta aritmética. Bien, tenemos un comentario de David Ramírez que lo vamos a tomar en cuenta. Dice que si podemos hacer un programa con algún alergólogo en vista de todas las alergias que se están presentando hoy en día, y otros sobre tratamientos alternativos para evitar cirugía de rodilla. Y bueno, pues también sugiere otro especialista para soluciones para ronquidos. Y bueno, es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Pero en relación al tema que nos ocupa esta mañana, que es la introducción de alimentos sólidos a las bebés, ¿cuáles otras recomendaciones podrían ser útiles y prácticas para los padres de familia? Sobre todo que busquen ayuda profesional, porque a veces la lactación se hace por lo que la abuelita, la tía, la madrina es lo que se hace, porque es lo que yo hice. Y hay muchas maneras actualmente para hacer la lactación, y también eso hay que considerar, porque dependiendo del tipo de pediatra con el que se acuda, pues es el que puede tener o no el conocimiento. Le mencionaba hace rato, hay una nueva técnica de lactación, que es lo que se está tratando de hacer la tendencia, es el baby-led weaning, donde el niño es el que prácticamente lleva a cabo la lactación con las cosas que él considera que le gustan. Esto está basado en que el niño puede tener la capacidad para saber qué tipo de alimentos puede él consumir. Porque al final de cuentas, cuando nosotros le hacemos la papilla, pues nosotros le estamos decidiendo qué comer. Y eso también puede conllevar problemas cuando el niño se integra a la dieta familiar. En este tipo de sistema, el niño se sienta junto con los papás, y de lo que comen los papás se escogen algunas porciones de alimento para que el niño con su manita lo pueda sujetar, chupar, morder, y que uno de los mismos grandes de los más que se pueda atragantar, pero al final el instinto de supervivencia es muy grande y un niño no va a comer un pedazo tan grande que lo pueda ahogar. Claro, siempre hay que supervisarlo, y si hay algún riesgo de duda, pues mejor meterle el dedo a la boca y quitarle lo que puede estar chupando de más. Y eso es lo que se está tratando de hacer actualmente para que los niños se integren más a la dieta, y lo que mencionaste hace rato con cuestión de las texturas, que a veces los niños actuales no les gusta mucho la carne porque la textura no es la más adecuada. Aquí ya podemos tener un niño que agarre un pedazo de carne de res y le esté chupando un rato y considere que ese sabor es bueno, y cuando ya tenga los dientes suficientes, que estamos hablando de 8 o 10 dientes, pues ya podrá comer pequeños picados o deshebrados, y eso también puede ayudar para que el niño
coma más adecuadamente. Bien, tenemos un comentario. Pedro Gutiérrez dice, ¿qué opinión tiene de la dieta libre de pan, azúcar y gluten que ofrece el autor del libro Cerebro de Pan de David Perlmutter, que por cierto un radioescucha me hizo favor de hacérmelo llegar? Bueno, tiene sus cosas interesantes, pero tampoco podemos ser tan radicales y no todos tenemos problema con el gluten. ¿Qué opinas tú como pediatra? Sí, creo que ha sido toda una tendencia de los últimos años, satanizar al gluten de una manera muy importante. Sí, hay personas que tienen evidentemente un problema de salud con el gluten y la introducción del mismo pues puede conllevar mucho problema para ellos, pero como usted menciona, la mayor parte de la población no va a tener problema con eso. A final de cuentas creo que es un equilibrio que debemos de tener. Si nos comemos toda una bolsa de pan de caja en el transcurso de la semana nosotros solos, pues siempre va a haber un problema. Creo que a final de cuentas el equilibrio y la combinación de alimentos es lo que puede ser una combinación ganadora. No como tal exagerar, ni tampoco nunca comer pan, porque a final de cuentas una pieza de pan creo que puede ser parte del plato del buen comer, y a final de cuentas eso es ese equilibrio que podemos tener con los alimentos. Yo desconozco el libro, no lo voy a tener conocimiento, pero si usted ya lo menciona, sí, claro, creo que es importante eso. Sí, definitivamente, y bueno, sí tiene algunos cambios que sugiere el autor que sí son benéficos para la salud. Incluso tiene un cuestionario en donde te pregunta si consumes refresco de cola, es como decir, cada sí es en detrimento a tu salud, y ahí en eso sí estoy de acuerdo, porque hay muchas cosas que ingerimos o que comemos ya como personas adultas y que no nos benefician para nada. Aquí tenemos otro comentario, dice, saludos, buen día doctora, buen día, felicidades por su programa. En las escuelas, la de mi hija, secundaria 77, dice, el maestro de física hace de todo menos que los alumnos hagan ejercicio, se la pasa comentando, regañando, bueno, pues de todo, y vaya, pues habría que hablar también, ¿no?, con los maestros en este caso, e insistir que también los padres de familia somos responsables también del ejercicio o poco ejercicio que hagan nuestros hijos. Ahora tenemos más tablets durante más tiempo que otra cosa. Recomendaciones finales antes de despedirnos, doctor Jorge Eleazar. Bueno, en cuestión de las alergias, yo vengo hoy en mi faceta de pediatra, pero también soy alergólogo, pero... Sí, qué bien, entonces te vamos a invitar como alergólogo, ¿qué te parece? Sí, me parece bien. Bueno, pues ya tenemos el tema. A ver, dime. No es que ahora vine de pediatra, no vine de alergólogo. Sí, exactamente. Sí, creo que es importante tener un parámetro para poder hacer nuestra lactación, tomar en cuenta las necesidades del niño, y sobre todo, a final de cuentas, lo que queremos es que nuestro niño sea sano y feliz, y entonces creo que es importante el tener una buena lactación. Conlleva disciplina, conlleva organización por parte de los padres, y sobre todo va a ser un reflejo del cuidado que pudiéramos tener con ellos. Y fíjate que sería una excelente oportunidad un bebé que llega a casa, a lo mejor si yo soy un padre un poquito obeso, una madre un poquito obesa, bueno, también de cambiar mis propios hábitos alimenticios. Pues muchísimas gracias al doctor Jorge Eleazar Hernández Gurrola, que nos acompañaste esta mañana. Muy amable, gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, y bueno, yo los dejo con una frase muy ad hoc para este lunes, y dice lo siguiente: no empieces una dieta que terminará algún día, sino unos hábitos saludables que mantendrás el resto de tu vida. Yo soy la doctora Elvia Jiménez, como siempre un placer para mí estar con ustedes. Les deseo un estupendo inicio de semana, y bueno, pues la cita para el día de mañana en su zona saludable en punto de las 10. Que tenga usted un excelente día. Interactúa con nosotros, mándanos un WhatsApp al 33 18 80 76 41. Sigue en sintonía con el 91.5 FM. Zona 3, comunicación total. El mundo se actualiza cada instante. Escuche Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. Reportan planteles educativos buenas condiciones tras arranque del ciclo